Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de José María Eguren, el único representante del simbolismo. Tal es así que se le conocía como el sui generis, único en su género. A ver, el simbolismo peruano se desarrolla en este gobierno. El contexto histórico en el cual se desarrolla es el siguiente. Mira, se desarrolla en el gobierno populista de Pillen Gus, que fue depuesto por el coronel Oscar Benavides. También en esta época se ve el fortalecimiento de los movimientos populares a través de sus luchas sociales. Este es el contexto en el cual se desarrolla esta corriente literaria llamado simbolismo. ¿Qué buscaba el simbolismo? Bueno, buscaba trascender la realidad por medio de la asociación de imágenes. Esta corriente literaria en realidad surgió en Francia con los denominados poetas malditos y fue asimilada creativamente por nuestro poeta Eguren, ¿ya? Ojo, vuelvo a repetirte que José María Eguren es conocido como el sui generis, ya que es el único representante que ha sobresalido en lo que es el simbolismo peruano, ¿ya? Es el único representante del simbolismo peruano. ¿Por qué se caracterizaba esta corriente del simbolismo? Porque tenía influencia de romanticismo, además había presencia de ciertos rasgos modernistas. Recuerda que el modernismo se caracterizaba por su belleza en el lenguaje, de alguna forma buscaba la musicalidad, rasgos que también tiene el simbolismo. El simbolismo usa un lenguaje refinado y musical, incluye la fantasía, rescata el mundo infantil, además se ve también la creación de símbolos y también se ve la revaloración del pasado medieval. José María Guren, hablemos de él. Este joven poeta no solamente fue poeta, también fue pintor, ¿ya? Nació en Lima en el año de 1874. Creció en medio de penurias económicas. Él más bien fue un niño de una salud muy precaria. Era bastante débil y enfermizo. Tal es así que su familia, o sea, por motivos de salud de José María, pasaba muchas temporadas en el campo. Vivía en algunas haciendas de la familia y tuvo contacto inmediato con la naturaleza. Justamente esta experiencia suya de ser un muchacho inquieto, que tenía mucha curiosidad por lo que le rodeaba, es lo que posteriormente le ha servido para poder transmitirlo en su poesía, ¿ya? Más tarde, a la muerte de sus padres, se traslada al barrio tranquilo de Barranco. Barranco en esos años de 1800, a ver, de 1890, inicios de siglos de 1900, era pues un barrio bastante bonito, ¿no? Era una villa, un balneario que se ubicaba junto al mar y próxima a la capital del Perú. En este ambiente de Barranco, él vive en paz y sosiego absoluto. Vive ahí hasta, por más de 30 años hasta su muerte. Bueno, por los mismos motivos de salud que no había podido completar sus estudios, recuerda que te dije que era un niño enfermizo, ahora ya en Barranco, él comienza pues a compensar esa deficiencia que suya, o sea, comienza a compensar el hecho de no haber podido completar sus estudios a través de la lectura voraz y de libros. Y precisamente los que más leía pertenecen a los simbolistas europeos, a los denominados poetas malditos. ¿Quiénes eran estos poetas malditos? Eran los franceses representantes del simbolismo, como son Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, ¿no? Arthur Rimbaud, Octavio Mirbeau, D'Annunzio. O sea, justamente estos eran pues los que han influido también en la poesía de José María Eguren. Estos franceses, conocidos bajo ese apelativo, ¿no? Los poetas malditos eran los representantes de lo que es pues el simbolismo allá en Francia, del parnasianismo. Entonces ahí vamos a poder observar que ellos básicamente de forma indirecta fueron sus maestros. También sus grandes maestros pertenecían al pre, prefatalismo y al escepticismo. Ahí tenemos a otros escritores como son Ruskin, Rossetti, Oscar Wilde, todos los cuales dejaron una huella, pero muy asimilada y personal en su obra de creación y en su pensamiento poético. José María Gure no solamente era un literato, él también era un pintor, como habíamos mencionado en un inicio, ¿no?
Se dedicó también a la pintura y fue un artista plástico que concluyó llevando sus acuarelas y dibujos, eh, bueno, a través de sus acuarelas y dibujos hizo pues no motivos enigmáticos de su propia poesía. Debo mencionarte que también él tenía mucha afición por lo que es la fotografía, ¿ya? Bueno, veamos que por dificultades económicas que afectaron a la familia, se traslada los últimos años de su vida ya a Lima. Allí ejerce el modesto puesto de bibliotecario del Ministerio de Educación y se entretenía casi infantilmente con cosas pequeñas, pero siempre relacionadas con el arte. Este muchacho inquieto, bueno, ya anciano, ¿no? José María Eguren, se mostraba muy orgulloso de haber inventado una minúscula máquina fotográfica. O sea, él en realidad fue un hombre bastante inteligente. Si bien es cierto, no recibió pues una educación completa debido a sus problemas de salud, él fue un hombre bastante inteligente, bastante completo. Mira, no solamente dominó el arte de escribir, también dominó el arte de la pintura, inclusive llegó a inventar, ¿no? Como te menciono, una máquina fotográfica del tamaño aproximado de un corcho de botella. Cuenta su biógrafo y amigo Estuardo Núñez, ¿no? Que con esta cámara fotográfica él pues se sentía orgulloso de haberla fabricado y también tomaba pues fotos en miniaturas del paisaje, de animales y plantas, porque José María Eguren era un hombre bastante pegado a la naturaleza. Una declaración suya, emitida solo 2 años antes de su muerte, casi resume el sentido íntimo de su quehacer vital y creativo. A ver, ¿cuál es esta declaración, esta frase que dijo? Dijo lo siguiente: vivo cercando el misterio de las palabras y de las cosas. Bueno, finalmente, en la última etapa de su vida, se reunía en la Peña Casa Columbia con un grupo de admiradores para poder hablar de arte y literatura. Varios escritores tuvieron el gusto de conocerlo en vida. Uno de ellos fue, por ejemplo, César Vallejo. Imagínate, ¿no? Qué interesante sería poder haber presenciado una discusión o una charla entre José María Eguren y César Vallejo. También José María Eguren era colaborador de lo que es la revista Colonia de Valdelomar, era muy admirado por José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui pues justamente le dijo, ¿no?, que su literatura fue un momento curioso en la historia. Bueno, finalmente fallece el 19 de abril de 1942. Verdaderamente José María Eguren ha dejado, mira, a pesar de, ¿qué te puedo decir? A pesar de ser el único representante del simbolismo, ha dejado una huella en sus poesías, porque sus poesías son bastante tiernas, bastante sentimentalistas, podríamos decirlo. A ver, ¿cuáles eran las características de su poesía? Te nombro. Reflejaba un intimismo puro, o sea, era el reflejo de la subjetividad, exento del mundo circundante. El autor a través de su poesía nos dejaba claro, pues, ¿no?, como que los sentimientos que en ese momento seguramente percibía, como que al leer sus poesías te contagiabas de ese sentimiento incluso. La expresión sugerente insinúa el tema de su poesía con pocos datos, dando una sensación de misterio, de cosa no concluida que enciende nuestra fantasía. Al escuchar nosotros decirnos en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, ahí ya nos deja, ¿no? Tenemos una sensación de misterio, un pasadizo nebuloso, ¿a qué se refiere, no? Tenía además un gusto por lo maravilloso, inclinación por los seres encantados y por la fantasía. Tenía inclinación, por ejemplo, aparecían en sus poesías, ¿no? Hadas, eh, personajes incluso de la Edad Media, caballeros, reyes, princesas. Bueno, sus obras poéticas que más destacan en la poesía son Simbólicas, publicadas en el año de 1911, La canción de las figuras en el año de 1916, Sombra en 1929 y Rondinelas también en 1929. También escribió en prosa una obra bastante conocida, podríamos decirla, es Motivos Estéticos, y en ella va a perfilar una estética personal y un concepto propio de lo que es la naturaleza, del hecho literario y artístico. Bueno, vamos a leer un fragmento de su poesía La niña de la lámpara azul. Aquí justamente nos dice, mira, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, y tú te vas imaginando en un castillo
de allá de Turquía, ¿no? Dice, su perfil presenta destellos y ya te vas imaginando, ¿no? Un perfil, la niña de la lámpara azul. Y solamente por hacer mención al color azul, como que te imaginas que todo el ambiente es de azul, ¿no? Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo es que este es un poema muy conocido de él, se encuentra dentro de la canción de las figuras y se titula La niña de la lámpara azul. Tiene muchos otros poemas, tiene Los robles, que nos dicen, ¿no? En la curva del camino, dos robles lloraban como dos niños, y cómo es que vamos a observar en la poesía de Guren siempre la comparación con la comparación que hace de las cosas, y siempre va como que va a estar presente un niño, o sea, va a estar presente ahí como que un poco la infancia del poeta, se podría decir. Entonces, su poesía es muy sutil, muy linda realmente, es una poesía que es fácil de comprender y destapa todas nuestras emociones. Ahora vamos a ver otro poema que el que te mencionaba, ¿no? Los robles. Y mira, ¿qué dice? En la curva del camino, dos robles lloraban como dos niños, y había paz en los campos y en la mágica luz del cielo santo. Yo recuerdo la rondalla de la onda florida de la mañana, en la noria de la vega, las risas y las dulces pastorelas. Fíjate cómo menciona, ¿no? El ambiente del campo, y también lo hace a través de la visión de un niño, ¿no? Mira, por los lejanos olivos, amoroso canto de jaramillos, con la calma campesina, como de incienso el humo subía, y en la curva del camino, los robles lloraban como dos niños. Entonces también podemos observar en la poesía de Aguren esa, ¿no? Esa sensibilidad que tiene, y más que todo, ¿no? Se le conoce también como el poeta niño, como el poeta del color. Primero el poeta niño porque de alguna manera pareciera como si un niño fuese el que también nos estuviese transmitiendo, ¿no? Estos sentimientos. Y el poeta del color porque a través de su poesía nosotros podemos imaginarnos eh, imágenes, pues, ¿no? Imágenes sensoriales. Por ejemplo, al decir, ¿no? En la curva del camino, dos robles lloraban como dos niños, creo que de pronto nos hemos imaginado ver, estar en ese camino, ver a esos robles, ¿no? Y esta imagen representa, bueno, esta imagen que te he colocado, representa el poema de la niña de la lámpara azul, ¿no? Entonces, fíjate cómo es que eso es lo que tiene simbolismo, o sea, que las imágenes a color están presentes en nosotros, en nuestros sentidos. Despierta esos sentidos. Mira, por ejemplo, aquí hay otro poema muy bonito que dice, Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Entonces acá uno se imagina, ¿no? Mira, yo me imagino esto, por ejemplo, ¿no? Un rey que está ahí todo de rojo. Bueno, dice, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, y te vas imaginando, oro azulinas, el color del oro, el color azul. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras, ya ves, todo te vas imaginando. Viene la noche, firmes combaten foscos los reyes rojos. Se dice que este poema hace alusión a nuestros ojos, los ojos. Por eso dice, ¿no? Desde la aurora combaten los reyes rojos a nosotros, nuestros ojos, con lanza de oro. O sea, cuando vemos la luz, bueno. Y acá, y al final dice, viene la noche y firmes combaten foscos. A ver, entonces, para esto tenemos que buscar el significado de la palabra foscos. ¿Qué significa? Para que podamos entender el poema completo, vamos a observar qué significa foscos. Cansados, ¿qué significará? A ver, bueno, vamos a observar qué significa. Mira, vemos que fosco significa arisco, poco sociable, ¿no? Que cuando el cielo está oscuro, pues decimos que el cielo está fosco. Entonces por eso dice, viene la noche y firmes combaten foscos, hay ariscos, ¿no? Los reyes rojos, porque cuando te da sueño, o sea, tus ojos como que te arden, no quieren permanecer despiertos, ¿verdad? Muy bien.
Y esto ha sido todo con respecto a José María Eguren. Ya nos vemos hasta la próxima clase. Ay, Dios, a ver, hasta luego, cuídense.